Disculpen algunos temas técnicos, pero no se preocupen cuando tengamos nuestra nueva construcción ya con la iglesia acabada en unos pocos años, no van a pasar estos inconvenientes. Lo creemos así, ¿verdad? Por fe se va a hacer. No sé en cuántos años, hermanos, pero oremos porque el Señor lo haga lo más pronto posible. Gracias, hermanos, una vez más. Es un reto siempre estar aquí delante. Y el pasaje de esta mañana es también un poco, me ha costado, la verdad. Es un poco duro, es un poco difícil porque tal vez es uno de los pasajes más duros de los que he encontrado en el Nuevo Testamento y en el que Santiago es muy directo y muy claro. Hoy vamos a estudiar Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Si se van ubicando, hermanos, en sus Biblias, quienes han traído, siempre hemos escuchado, hemos leído mucho acerca de los ricos y en este pasaje Santiago habla acerca de estas personas ricas. Quisiera dar lectura, oramos y luego entramos con este reto de verdad interpretativo acerca de los ricos. Santiago 5, 1 al 6 dice esto: Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no se les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Oramos. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana en la que podemos venir reunidos, Señor, con un corazón unánime a alabarte, adorarte, recordar lo que tú eres, lo que has hecho por nosotros, Señor, en la cruz. Pero también queremos pedir, Señor, en este momento tu dirección, que nos hables a través de tu palabra en estos versículos, que podamos entender, Señor, lo que tú has dejado muy claro acerca de los bienes materiales, de los cuales, Señor, es una tentación grande, una distracción muchas veces. Y en muchos de los casos también hay personas que se pierden por ello. Danos la sabiduría para poder entenderlo. Dejamos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón abierto para que seas tú el que habla. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, un pasaje duro, porque en realidad Santiago es muy claro y dice: vamos ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que os vendrán. En realidad, Santiago es claro, y para entender tal vez lo que está hablando aquí, hermanos, es importante recordar el contexto en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque si lo vemos de manera general, pareciera que Santiago está condenando, y bueno, en realidad sí condena a los ricos. Pero no condena a los ricos por ser ricos, y eso lo vamos a ver más adelante, o no condena la riqueza en sí misma, sino condena lo que ellos hacían con esas riquezas, la actitud y el comportamiento que ellos estaban teniendo. Entonces, hermanos, es difícil porque posiblemente uno podría llegar y conocer a una persona que es de esta condición, ¿no? O aquellos que trabajamos para alguien más, llegar a donde nuestro jefe y decirle: mira, este es tu versículo, porque en realidad Dios condena a los ricos y tú estás siendo así. Y no necesariamente es eso, hermanos, sino por el contrario. Quisiera recordar primero, y bueno, empezar por el título de esta mañana. El mensaje de esta mañana, hermanos, lo he titulado: Hagamos un buen uso de las bendiciones del Señor. Y hay un versículo que es muy importante, lo toco al inicio y lo voy a tocar al final, que es Mateo 6:21. Si recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dijo: porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hagamos un buen uso de las bendiciones del Señor. Porque ustedes me pueden decir: hermanos, este pasaje habla acerca de los ricos y nosotros no somos ricos. O alguien aquí es sumamente rico. No, pero sí tenemos ciertas posesiones y ciertos bienes materiales.
De repente algunos pasamos más necesidad que otros, algunos están en una situación difícil, pero siempre hay algo que el Señor nos bendice. Entonces nosotros necesitamos hacer un buen uso de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Entonces, como les decía, para entrar un poquito en contexto y recordar, hermanos, porque esto nos va a hacer entender por qué Santiago escribe lo que está escribiendo. Si vemos el capítulo 1, versículo 1, Santiago está escribiendo a un grupo de personas. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Ya tenemos aquí el destinatario, ¿no? Son judíos, son las 12 tribus que se habían convertido obviamente al cristianismo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Santiago usa en su carta, en estos 5 capítulos, Santiago usa la palabra hermanos 15 veces. Les está repitiendo hermanos, hermanos, hermanos. Y curiosamente, en este texto del 5, del 1 al 6, no usa la palabra hermanos, sino como que cambia de destinatario, cambia a la persona que se dirige. Ya no está hablando de los hermanos, sino ahora se dirige, ahora ustedes ricos. Pero ¿por qué habla a los ricos, que nos da a entender que no son creyentes, dentro de una carta que iba a ser leída en la congregación? Porque esa es una carta circular. Bueno, es interesante esto. Dice los judíos que estaban en la dispersión. ¿Por qué habían salido dispersos? ¿Por qué habían salido huyendo? Debido principalmente a la persecución en el tiempo del rey Agripa, ¿no? Este rey, junto con los fariseos, estaban persiguiendo a dar muerte a todos los judíos. Entonces los cristianos que se habían convertido corrían mucho riesgo. ¿Qué acontecía con ellos? Habían salido huyendo de sus lugares, habían dejado todo lo que tenían, ¿no? Habían dejado sus hogares, habían dejado sus familias, su trabajo, su casa, sus amigos, sus riquezas, sus posesiones, su estatus, todo lo perdieron. Dice que salían con lo que traían puestos, ¿no? Claro, ¿quién iba a tener tiempo de cargar cosas, de llenar, si sabes que están esperándote en la puerta para que te maten? Tenías que salir con lo que tenías. Y entonces ya no estaban en su lugar, ya no tenían qué hacer. Por lo tanto, hermanos, estos hermanos judíos cristianos se veían en la necesidad de trabajar para otros. De esta manera poder sustentarse, pero sin embargo ellos eran marginados, no se les daba trabajo o se les mal pagaba. Tal vez un paréntesis, no veo de repente, hermanos, pero si nosotros conocemos o tenemos amigos que son de nacionalidad venezolana, tal vez es muy similar a lo que ellos han pasado y ellos podrían entender un poquito más, ¿no? La migración que hubo hace unos años hoy ya no es muy fuerte, pero me hace pensar en esto, que los hermanos de ese tiempo que salieron y lo perdieron todo, dejaron todo y no podían regresar, no tenían nada con qué sustentarse, empezaron a trabajar para otras personas. Y para trabajar para otra persona, esta persona obviamente tenía que tener mayor posesión, tenía que tener mayor riqueza, ¿no? Pero eran malos, eran perversos, los marginaban, los maltrataban, o no les daban trabajo, o si los contrataban, les pagaban menos. ¿No se les hace muy similar hoy en día con lo que se hace de repente con las personas venezolanas o con las personas que vienen del campo? De repente en la ciudad no se ve mucho, ¿no? Porque uno ya estudió, ya acabó un colegio, se viste mejor. Pero si alguien viene del campo, hermanos, no se les paga muy bien. Se abusa en el horario. De lo que deberían trabajar 8 horas, se los hace trabajar 12 por un sueldo de 4. Y muchas cosas que estaban sucediendo en ese momento lo estaban viviendo en carne propia estos hermanos judíos que se habían convertido a Cristo y a causa de Cristo habían salido de sus hogares, habían dejado y habían perdido todo. Entonces, hermanos, esto es importante para nosotros entender por qué Santiago hace un paréntesis. Y ahora vamos a ver Santiago capítulo 2, versículo 2. ¿Por qué hace un corte y dice, ahora ustedes ricos escuchen, ¿no? Ahora ustedes ricos presten atención a lo que los depara? Porque en algún momento hemos estudiado acerca de la acepción de personas. No sé si recuerdan, meses atrás hablábamos de la acepción de personas, de no tener favoritismos. Y en Santiago 2:2 dice esto: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso,
Miran con agrado al que trae ropa espléndida y dicen, siéntate tú aquí en buen lugar. Y dicen al pobre, estate tú allí de pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Entonces vemos que había personas ricas que estaban yendo a las congregaciones, bueno, en realidad estaban acudiendo a las sinagogas a escuchar el mensaje. Estas personas ricas que habla aquí Santiago del 1 al 6, también estaban yendo a escuchar, pero a diferencia de los hermanos que, si bien es cierto, tenían sus dificultades, tenían sus luchas, como la lengua, que fue un tema muy, muy duro también, ellos no estaban haciendo caso, no estaban buscando al Señor. Y es interesante nuevamente, hermanos, digo que Santiago, en estos versículos del 1 al 6, condena a los ricos, no les da parte al arrepentimiento. Cosa que vemos, sí, por ejemplo, en el 3:18 o en el 4:10 de Santiago, Santiago sí llama al arrepentimiento de los hermanos y busca que ellos estén a cuentas con el Señor. Sin embargo, estos ricos no lo estaban haciendo. Una vez más, hermanos, Santiago no condena al rico por ser rico, ni tampoco condena la riqueza. Dios nos hace un llamado de atención y a través de Santiago condena la actitud y el comportamiento que estaban teniendo estas personas ricas. Ya leímos Santiago del 1 al 6 y vemos cómo es lo que ellos estaban haciendo. En el 2 ya empieza dando algunas pistas, ¿no? Los arrastraban a los tribunales. En el capítulo 5 vemos que ellos incluso no pagaban bien, habían matado a estas personas, los denigraban. Entonces, Santiago está condenando más allá de esto la actitud de ellos, ¿no? ¿Dónde estamos, Joseph? ¿Puedes continuar, por favor, en la siguiente? Vamos a entender un poquito quiénes son estas personas ricas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que aclarar y hay que tener una diferencia, entender lo que eran las personas ricas en ese momento. Una persona rica o una persona acomodada era la que poseía mayor cantidad de bienes materiales y que los ponía en una posición privilegiada, por lo cual cometían muchos excesos, ¿no? Básicamente en este tiempo, hermanos, la riqueza de las personas se medía en tres cosas, que eran, digamos, lo más importante o lo más resaltante. La acumulación de granos de la producción de las siembras. ¿Recuerdan cuando Jesús habla acerca de la persona que se deleitaba y estaban sus graneros llenos y que le dice, necio, hoy vienen a pedirte tu alma? Porque él decía, alma mía, bebe y come, disfruta, riquezas acumulado para tu vejez. Bueno, ese era un poco un tipo de riqueza, ¿no? La riqueza agrícola, por así decirla. Las tierras, los granos y el ganado. Otra forma de riqueza que ellos tenían, hermanos, era la vestidura. La vestidura, alguno puede decir, pero ¿por qué la ropa? Bueno, en ese tiempo había ropa importada de lanas muy finas que eran carísimas, adornadas con piedras preciosas. Incluso estaba leyendo un comentario aquí, dice que una persona común tenía de repente una muda para todo el año. O sea, vivía con la misma ropa todo el año posiblemente, no podía cambiarse. ¿Qué hacían? Cuando se iban a bañarse, se sacaban la ropa, lavaban su ropa hasta que ellos se bañaban, luego venían, ya estaba oreada, se ponían. Si tenían un cambio, estaban un poquito mejor. Pero había personas que eran ostentosas con esto. Vamos a ver un ejemplo también de una persona que estaba ciertamente acomodada. Y la tercera, bueno, aquí como dice Santiago también, el oro y la plata, que esto hasta la actualidad sigue siendo un símbolo de riqueza, ¿no? Oro, plata, acumulación de metales preciosos. Entonces, hermanos, estas personas ricas tenían esa situación. Y en el versículo de Santiago 2, como ya decía, ¿quiénes eran considerados ricos? Aquel que tenía su anillo de oro, ¿no? Yo estaba pensando, ¿me pongo o no me pongo mi aro? Bueno, la mayoría de casados tienen su aro, en su gran mayoría con esfuerzo, pues buscan conseguir eso, ¿no? Veamos Lucas 12, del 17 al 19, hermanos, acerca de una persona rica, lo que ya les mencionaba. Lucas 12, 17 al 19 dice esto. Y pensaba dentro de sí este hombre diciendo, ¿qué haré? Miren la riqueza de esta persona, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Sus problemas no eran, no tengo para comer, no tengo trabajo, no tengo
tengo enfermedad. No, su problema de él es, no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mi granero y le edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Esta persona era una persona rica. ¿Y en qué se basaba su riqueza? Como él les comentaba, en los granos, en las cosechas. Posiblemente tenía muchas tierras y él cosechaba en gran medida. Entonces aquí la pregunta, hermanos, para nosotros ¿es malo tener riqueza? ¿Es malo acumular ciertos bienes para futuro? Pareciera que estamos yendo en contra del ahorro incluso, ¿no? ¿Quién tiene ahorrado un poquito de dinero? ¿Quién tiene una cuentita en el banco de repente? ¿A quién le depositaron su AFP? ¿Han retirado AFP? ¿Quién está guardando, como dice el dicho, pan pa' mayo? El que menos de nosotros tenemos ese pensamiento y siempre es bueno guardar. Entonces, hermanos, ¿Santiago estará en contra del ahorro? ¿Dios estará en contra de poder guardar algo? ¿Dios estará en contra de la riqueza? Creo que ustedes saben la respuesta y es un no, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque en realidad Santiago está condenando una vez más la actitud y el comportamiento que están teniendo estas personas. No sé si en sus Biblias tienen títulos, en el capítulo 5, posiblemente si es Reina Valera, el título que le han dado en la Reina Valera dice, contra los ricos opresores. Y estos hermanos al poner este título tuvieron mucha razón. No dice contra los ricos, dice contra los ricos opresores, con aquellos que ya tienen una actitud y un comportamiento hacia los demás. ¿Y por qué lo digo, hermanos, esto? ¿Por qué? Porque hoy en día, si hay personas que, si bien es cierto, no son ricas, no somos ricas, tenemos cierta posición acomodada, por así decirlo, dentro de nuestras iglesias, ¿no? Hay hermanos que tienen sus casitas, su carro, de repente tienen una empresa, de repente han guardado buena cantidad de dinero para su futuro. Los hermanos que han empezado a trabajar a los 20 años y los pusieron en planilla, a los 30, 40, a los 50 ya tienen un buen sueldo para de repente su AFP guardada y pueden decir, oh sí, yo me voy a retirar bien. Hay aquellos que de repente no lo tienen eso y ahora podremos decir, hermanos, estamos haciendo mal. Dios está condenando la riqueza, Dios está condenando la avaricia porque no debemos acumular tesoros para más adelante. En realidad no, hermanos, ¿saben por qué? Porque hay ejemplos de personas ricas en la Biblia que sirvieron al Señor. Y adelantas, Joseph, por favor. ¿Otra más? Hay personas que fueron muy ricas, pero que dejaron toda su riqueza en manos del Señor. Tuvieron una actitud totalmente contraria a la de estos ricos opresores que acumulaban para sí mismos, que se aprovechaban de los demás. En el Antiguo Testamento, solamente por tocar a algunos hermanos, posiblemente ustedes me vayan a decir, hay más, yo sé de tal o de tal. No quiero abarcar mucho tiempo en este punto, pero vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Job. ¿Recuerdan? Job era una persona muy rica, que claro, lo perdió todo y él nunca renegó de Dios. Es un ejemplo, Job. ¿Saben a cuánto ascendía la riqueza de Job? Más o menos para tener una idea, en Job 1:3, Job dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 juntas de bueyes, es decir, 1,000 toros, 500 asnos y mucha servidumbre. ¿Se imaginan tener, hermanos, 7,000 ovejas? Nosotros vamos por el campo, acá vas, no sé, por Baños, por La Encañada, por donde críen ganado. Y vemos unas 100, 200 cabezas de ganado, unas 100, 200 ovejas y dices, wow, es bastante, ¿no? ¿Cuánta leche sacarán de 200 vacas? Ahora imagínense Job tener 7,000 ovejas, 5,000 yuntas de bueyes, 3,000 camellos y cuánta servidumbre tenía a su cargo. Si a nosotros ahora nos duele o nos cuesta y renegamos cuando perdemos, de repente se te cayó 50 soles, 100 soles y reniegas, ¿por qué se me cayó? Imagínense a Job perder todo eso. Sin embargo, Job fue una persona rica que puso todo en manos del Señor y siempre confió en Él. Otra persona muy rica, el padre de la fe. ¿Recuerdan a Abraham? ¿A cuánto ascendían las posesiones y la riqueza de Abraham?
Abraham, ¿con quién vivía en un momento? Con su sobrino Lot. Estaban cerca de Sodoma y Gomorra, ¿no? Ahí es donde rescata a Lot de Sodoma. Abraham en Génesis 13:2 dice que él era riquísimo en ganado, en oro y en plata. Tanto así dice la Biblia que los siervos de Lot se peleaban con los siervos de Abraham porque no había espacio para que ellos puedan convivir. Y ahí es donde se separan, ¿no? A raíz de estos problemas. Oye, ¿sabes qué? Tu ganado se está metiendo a mi territorio, los siervos se están peleando. Abraham le dijo a Lot, no nos peleemos, escoge tú a dónde quieres ir y yo me iré al lado contrario. Tanto era la riqueza, tanto eran los animales que no podían convivir en una sola tierra. ¿Entendemos la magnitud de esa riqueza? ¿Y cómo es llamado Abraham? El padre de la fe. Hermanos, Dios no condena la riqueza porque usó a personas ricas. Otros ejemplos, bueno, los reyes, ¿no? David, Salomón, el rey Josías. Todos estos reyes, los reyes buenos, sirvieron al Señor y tenían mucha riqueza. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque uno me puede decir, hermano, es que en el Antiguo Testamento recién estaban empezando, tenían bastante tierra, tenían propiedades, todavía los conquistaban, luego los soltaban, había posibilidades. Bueno, en el Nuevo Testamento también hubo personas ricas que estaban cerca a Jesús. En el Nuevo Testamento podemos ver a uno de los discípulos de Jesús, que era mal visto por la sociedad. Es como ver ahorita a una persona de repente de la SUNAT, ¿no? Cuando tienes un negocio y te vas, llega el de la SUNAT a cobrarte. Mateo, en Mateo 9:9 dice que Mateo era un cobrador de impuestos y Jesús lo llamó. Él usó a esta persona y lo convirtió en su discípulo. Nicodemo fue otra persona que fue a ver a Jesús de noche, pero Nicodemo dice en Juan 3:1 que era un principal entre los judíos. Y para ser un principal entre los judíos ya había que tener cierto estatus, cierta posición social y económica. Él no era cualquier persona. Y hay una mujer que es interesante, que a veces lo pasamos por desapercibido. ¿Saben quién es esta mujer? María, la madre de Juan Marcos. En Hechos capítulo 12, versículos del 12 y 13 y una porción más, María había dado su casa como refugio para que los discípulos puedan reunirse allí. Incluso cuando Pedro estaba en la cárcel, luego sale, Pedro va a la casa de María y no quería hablar, nadie quería reconocerlo, pero lo reconoce una señorita que era la sirvienta de María, la madre de Juan Marcos, y ella entra y les dice, es Pedro, ábranle la puerta. Curiosamente, para este tiempo, hermanos, una familia que tenía servidumbre, que tenía una persona a su cargo, estaba muy bien acomodada y tenía muchas riquezas. Y una de estas personas era María, la madre de Juan Marcos, en Hechos capítulo 12. Pero no solamente ellos, hay otro personaje que me gusta mucho y me llama la atención. José de Arimatea, ¿le suena el nombre? José de Arimatea también dice que era un discípulo secreto de Jesús. Él era miembro del Sanedrín. El Sanedrín, que era el Tribunal Supremo, el Consejo Administrativo Central de los judíos. Es como decirte un congresista prácticamente, no sé si estoy bien con el término, ¿no? Pero algo similar. Ahora imagínense a una persona del Congreso, ¿cuánto ganará un congresista? A diferencia, nosotros lo consideramos ya una persona, ahí sí podemos decir no es rico de repente, tiene mucha. Bueno, José de Arimatea era así también, tenía esa posición social y económica, era miembro del Sanedrín. Esto está en Marcos 15:1 y el 43, si luego pueden tomar nota y revisarlo, hermanos. Sería importante revisarlo porque vemos personas con mucha riqueza que sirvieron al Señor. Pero no solamente eso, hermanos. José de Arimatea fue quien entró ante Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Le dijo, si ya está muerto, permite que lo entierre. ¿Y dónde lo enterró? Dice la Biblia que en realidad José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús y lo puso en una tumba en el cual no había habido nadie. Para ese tiempo las tumbas se reusaban, ¿no? Era como que ya falleció alguien, lo pusieron ahí, se descomponía, sacaban, luego metían a otra persona. Pero José de Arimatea tenía su propia tumba, porque obviamente no va a agarrar el cuerpo de Jesús y lo va a querer meter a una tumba ajena, ¿no? Lo puso en su propia tumba, la tumba que él había preparado, dice incluso estaba labrada. Es interesante que José de Arimatea, siendo muy rico, usó su riqueza para darlo todo al Señor. No quiso que su Señor muera abandonado, botado,
como cualquier persona de repente, sino Él le dio una sepultura que Cristo merecía, en su propia tumba, en lo que Él había preparado. ¿Cuánto le habrá costado eso a José de Arimatea? Pero hermanos, son ejemplos que vemos que en realidad Dios no condena la riqueza, Dios no condena a las personas ricas. Dios condena a los ricos opresores, aquellos que tienen una actitud y un comportamiento que van en contra de lo que a Él le agradan, aquellos que son ávaros, que solamente quieren las cosas para sí mismo. Dios, ¿se puede adelantar, por favor? Vamos a leer, hermanos, Santiago 2:6 acerca de cómo se comportaban los ricos. Miren, Santiago 2:6, ¿qué es lo que dice? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y son ellos mismos que os arrastran a los tribunales. Ya vemos, ¿no? Los hermanos estaban en necesidad, querían trabajar, necesitaban trabajar. Ellos los oprimían. Si quieres, hay trabajo de esto y te pagaré tanto, si es que quieres. Si no, detrás de ti hay 50, hay 100, hay 200 más, como las grandes empresas que hacen eso ahora, ¿no? Si te conviene, bien, y si no, pues detrás de ti hay más. Eso estaban haciendo estos ricos, así se estaban comportando. Y no solo eso, de repente si alguien reclamaba lo que era justo, los arrastraban a los tribunales. Y al igual que la justicia en este tiempo, hermanos, ¿quién gana? ¿Quién tiene mayor influencia? ¿A quién lo dejan libre más rápido? ¿No es al que paga la mayor fianza? ¿No es aquel que tiene influencia, que tiene poder, que tiene dinero? Bueno, ocurría lo mismo en ese momento. Regresamos a nuestro texto, hermanos, ahora sí en Santiago 5, del 4 al 6. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Este es interesante, este término. Es uno de los pocos textos en el Nuevo Testamento en el que usa un nombre que se le daba al Señor en el Antiguo Testamento. Claro, obviamente, Santiago, el medio hermano de Jesús, era judío y conocía todo esto, ¿no? ¿Quién iba a hacerse cargo de hacer justicia? ¿Quién había escuchado este clamor? Le dice a los ricos, ¿quién va a ser el que está mirando, el que está pendiente, el que va a condenar? Es el Señor de los ejércitos. ¿Y cómo era el Señor de los ejércitos en el Antiguo Testamento? ¿No era aquel Señor que arrasaba con pueblos enteros? ¿Aquel que nadie le podía hacer frente? Ese Señor de los ejércitos, temible frente a las naciones, que incluso había naciones que solamente de haber escuchado que los israelitas tenían al Dios de los ejércitos, temblaban y se rendían. Aquellos que no querían hacerle frente, Santiago les está diciendo, el mismo Dios es el que ha escuchado los clamores de estas personas. Y no son cualquier personas, porque dice, perdón, de los justos. Y para referirse a justos es lo mismo que decir para los cristianos. Entonces, hermanos, estas personas se comportaban terriblemente, ¿no? Nosotros podemos decir, sí, pues tienen razón. Eran ávaros, y la avaricia, hermanos, es acumular por acumular. Y no sé si ustedes conocen a una persona ávara que de repente, a pesar de que tiene posibilidades, no le gusta gastarlo ni siquiera en él mismo y va a estar gastando para otras personas. Que tiene las mismas posesiones, no lo cambian, lo ven con su casaquita vieja siempre, durante 10 años, y no porque no pueda cambiarlo, sino porque no quiere. Esa persona ávara para sí mismo engorda, dice también Santiago al final, ¿no? Engorda su propio corazón. Pero entonces, hermanos, he hecho un cuadro comparativo en realidad acerca de cómo se comparaban los ricos y cómo es que deberíamos comportarnos nosotros como creyentes, que en algún momento Dios nos pueda bendecir con algo material. Ya leímos Santiago, ahora quisiera que se ubiquen en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. ¿Y por qué sigo haciendo hincapié, hermanos, que Dios no condena a los ricos por ser ricos, ni tampoco condena las riquezas en sí misma? Porque Pablo da un mandato a Timoteo. 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículo 17, dice esto: a los ricos de este siglo, había ricos en ese siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas,
sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Si notamos la diferencia de cómo Santiago es duro y condena a los ricos y dice que los ricos son, ahí tenemos, Joseph, gracias, una lista de los ricos malos y perversos de Santiago. Son avariciosos, quieren acumular riqueza sin siquiera atreverse a gastarla para ellos mismos. Son injustos y perversos, los llevaban a los tribunales. Dice Santiago, viven en deleites. ¿Cuántas personas no viven solamente deleitándose, no? Y aquí me pueden decir las fiestas exuberantes que pueden hacer, los 15 años. A veces cuando tenemos hijos pequeños, ciertos errores, ¿no? Bueno, no errores de repente o excesos. El cumpleañitos de un año que invitas a 100 personas y el bebito ni cuenta se da, no sabe ni lo que le están celebrando. A veces una fiesta más para los papás que para el niño. Pero bueno, son costumbres que podrían hacer. Viven en deleites y viven en placeres. Esta palabrita disoluto quiere decir entregado a los placeres. ¿Acaso no viven en fiestas, en borracheras, dándole gusto a la carne? Bueno, eso es lo que hacían esas personas ricas. Engordando su corazón, dice Santiago también, como para el día de la matanza. Ellos se jactaban de su riqueza. Y también maltrataban y mataban a los justos. Qué malos, qué perversos. A estas personas condena el Señor. Pero Pablo a Timoteo le dice, manda a los ricos, podríamos decir los ricos buenos o los ricos que quieren amar al Señor. Dice en Timoteo, que ya leímos, que no sean altivos. ¿Han visto una persona altiva? Aquel que mira a todos por encima del hombro, no quiere ni bajar la cabeza. ¿Cómo te voy a mirar? ¿Cómo te voy a tratar? No estás a mi nivel. Esas son personas altivas, orgullosas, soberbias. La riqueza y los bienes materiales muchas veces producen eso, hermanos. No sé si a ustedes los han tratado diferente en algún momento, ¿no? Bueno, hoy tuve que ponerme camisa, corbata, que no me gusta mucho, ¿no? Recuerdo el ejemplo de un hermano que decía, desde aquí también comentaba en un mensaje, ¿no? Se iba a la municipalidad así con su ropa de todos los días, nunca lo atendían, pero cuando llegó con terno, pase usted, adelante. No es lo mismo bajarte de una mototaxi que bajarte de un taxi, ¿no? Te tratan diferente. No es lo mismo llegar a pie que llegar en carro, te tratan diferente. Y la verdad es esa, hermanos, que el mundo trata diferente según cómo nos ve. Entonces eso les llena de repente de orgullo, de soberbia. Por eso Pablo también le dice a Timoteo, manda a los ricos que no sean altivos, que sean humildes, que no pongan su esperanza en su riqueza. Vemos el ejemplo de Santiago, ¿no? Aquellos que confiaban en su riqueza. Vemos el ejemplo de Jesús acerca de esta persona rica, que ¿qué decía en Mateo? Muchos bienes tienes, oh alma, gózate, bebe y come, alégrate, muchas riquezas has acumulado para tu vejez. ¿En quién confiaba esta persona? En sus riquezas. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Necio, hoy vienen a pedirte tu alma. ¿Y qué te llevarás? Entonces, hermanos, si nosotros tenemos cierta posesión, si el Dios nos bendice a través del trabajo, a través de cosas materiales, no podemos poner nuestra esperanza en eso. Cualquier momento desaparece. Llega otra pandemia, hermanos. ¿Y qué hacemos con nuestras riquezas? Llega la enfermedad. El mensaje de la semana pasada me hizo pensar en esto también, ¿no? Nuestra vida es como una neblina que aparece y desaparece por un poco de tiempo. ¿Qué haremos con toda esa riqueza? Por el contrario, dice Pablo, confía en el Señor. Y si quieres hacer buen uso, empieza con esto, haciendo el bien, abundando en buenas obras, siendo dadivoso y siendo generoso, atesorando el cielo y no sus propias riquezas. Y no sé si se notarán las flechitas, hermanos, pero en realidad era tan bonito y tan interesante llegar a entender que Santiago habla a los ricos perversos y Pablo ahora habla a los ricos que quieren amar al Señor. Aquellos avariciosos, el Señor nos dice, no seas avaricioso, por el contrario, atesora el cielo y no sus propias riquezas. Aquellos que engordan su corazón, aquellos que son jactanciosos, que se enorgullecen de su propia riqueza, no sean altivos.
Aquellos que son injustos y perversos, abunden en buenas obras, les dice. Aquellos que viven en deleites, ya no vivan en deleites, sino procuren hacer el bien. Aquellos que son entregados a los placeres, aquellos disolutos, por el contrario, sean dadivosos y generosos. Y todo se resume, hermanos, en confiar en el Señor. Saber que las riquezas son pasajeras, saber que los bienes que Dios nos ha dado en esta tierra son prestados. Por eso el título del mensaje, hermanos, en esta mañana lo había titulado: hagamos buen uso de las bendiciones del Señor. No porque este pasaje diga ahora ustedes ricos y nosotros no nos consideremos ricos. El Señor no nos quiere hablar a nosotros, sino toda posesión que podamos tener, el exceso de ese trabajo que podamos tener, el ahorro, la casa que podamos tener, que sean puestos para el Señor. Este ejemplo de María, la madre de Juan Marcos, es muy bonito. ¿Cuántas Marías así no han pasado a lo largo de la historia? ¿En dónde tuvo que empezar una iglesia, hermanos? Muchas veces empezó en la casa de un hermano, con 2 o 3 reunidos, y luego fue creciendo. Tenemos el ejemplo de Río Seco, muy fresco, muy cerca. Empezaron en la casa de un hermano. A Dios gracias, hoy ya tienen su local propio. Aquí la iglesia, ¿cómo empezó? ¿Y cuántas iglesias a lo largo del tiempo necesitaron una María que dé su casa para René? Y aquí hay hermanos que dan sus casas para los rebaños. Dios bendice y ellos bendicen a través de sus hogares. Dios ha bendecido, hermanos, con una movilidad, con un vehículo. Veo a un hermano que siempre da su carro para la misión. A veces maltratadito, ¿cuántos de repente hasta choques tiene? Pero el hermano lo sigue dando para la misión. Hay hermanos que van a la misión, los llevan en su carro y no reciben del combustible. Se van con sus propios medios. Hay hermanos que hasta papeletas a veces nos ponen por querer llevar a la misión, pero aún así no se pide a la iglesia. Hay hermanos de repente que yendo a la misión, hermanos, hay algún desperfecto, se malogra su carrito. No decimos, hermanos de la iglesia, vamos a ofrendar para darle, que podría ser lo ideal, pero no se hace. Ellos se las arreglan, ellos se la ven, ponen su riqueza, ponen sus bienes a disposición del Señor. Ponen un plato de comida para aquel hermano, para aquel joven que no tiene que comer, para aquel hermano que está pasando necesidad. Son cuidadosos con sus bienes y el Señor bendice y también prospera, hermanos, porque el Señor quiere buenos mayordomos y administradores de las cosas. Pero si vivimos en deleites y en placeres gastando para nosotros mismos, ¿qué vamos a estar pensando pues en ayudar a otros? Podría ser, hermanos, también un momento de nosotros para reflexionar si es que podemos seguir sustentando a otro obrero más y si es que nuestros hermanos obreros en realidad sí están siendo sustentados por nosotros. Podemos acercarnos a mirar el periódico mural, podemos acercarnos a los hermanos que son obreros dedicados, que no tienen un trabajo y dependen de nosotros como iglesia. Nuestra riqueza, nuestros bienes, nuestras posesiones están en realidad siendo utilizadas de una buena manera, amando al Señor, dándolo todo. Podríamos ser como un José de Arimatea que entregó gran riqueza, algo personal para el Señor por nuestros hermanos. Podemos ser una Marta que derramó lo más precioso como el perfume en los pies del Señor con tal de agradarle, desprendiéndose de tan valor sentimental y económico. A veces nos cuesta, hermanos, porque aún estamos en esa lucha. Pero el Señor también quiere que nosotros seamos buenos administradores, que hagamos un buen uso de las bendiciones que nos ha dado el Señor. Y termino una vez más con este versículo en Mateo 6:21, lo que decía nuestro Señor Jesucristo: porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿En cuál lado queremos estar? ¿A cuál lado nos identificamos un poquito más? Y no digo que seamos perversos, que matemos, que estemos, pero a veces tomamos ciertas actitudes que no son las correctas. Dios no condena al rico por ser rico, ni a la riqueza en sí misma. Dios condena la actitud y el comportamiento malo y perverso que genera la riqueza. Cuidemos nuestro corazón, hermanos. Donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Confiemos primeramente en el Señor. Para terminar, hermanos, tengo 4 cosas puntuales que poder recalcar acerca de este pasaje. Una, ya les decía, el Señor no condena al rico por ser rico. El Señor condena la actitud
y el comportamiento que genera un corazón que no hace buen uso de la riqueza. Recordemos, hermano, que con lo poco, lo regular o lo mucho que Dios bendiga, debemos ser buenos administradores, dándoles buen uso. Que nuestros bienes materiales sean utilizados para el beneficio de la obra y no para nuestros deleites y placeres. Con esto tampoco quiere decir, pues no, que no al mes o a los 2 meses te comas un pollito a la brasa. No lleguemos a tantos extremos, pero no vivamos solamente para eso. No gastemos el dinero que ni siquiera hemos ganado. No dicen, voy a trabajar el sueldo que ya debo. Pero hermanos, seamos cuidadosos con los bienes que Dios nos ha dado. Seamos buenos administradores, hagamos un buen uso de las riquezas, porque sí, tenemos excedentes, tenemos ciertos privilegios, por más pocos que sean, ponerlos en las manos del Señor. Vamos a orar, hermanos, gracias por su tiempo. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque me haces pensar y entender que debo corregir muchas actitudes acerca de los bienes que atesoramos, Padre Santo. Muchas veces queremos guardar por guardar sin provisionar, sin prever las necesidades de la iglesia. Muchas veces gastamos en vanidades cuando hay hermanos que tienen necesidad, cuando hay obreros que necesitan ser sustentados. Muchas veces, Señor, no hemos puesto a disposición tuya y del servicio de la iglesia y de la obra tuya nuestros bienes materiales. ¿Cuántos ejemplos hemos revisado, Señor, de personas que teniendo mucho lo dieron todo para que la obra continúe, para que el evangelio crezca? Toca nuestro corazón, Señor, a tener una buena actitud, a ser personas que saben utilizar los recursos que tú nos estás dando, que sabemos sacarle provecho, Señor, a las bendiciones que tú nos estás prestando en esta tierra, y sacarle provecho en un buen sentido de la palabra, dándolo y sirviéndolo, poniéndolo, Señor, a disposición de los obreros, de nuestros hermanos, del evangelio, de poder, Señor, aquellas personas que te aman, que confían en ti primeramente y no en los bienes materiales que podamos tener. Guarda nuestro corazón, cuida nuestra actitud y perdónanos, Señor, si en algún momento lo hemos hecho, pero queremos dejarlo todo para tus manos. Queremos ser buenos siervos, buenos ministros, buenos mayordomos de lo que tú nos prestas en esta tierra, porque todo es tuyo, Señor. Y en el momento también que lo podamos perder, seamos como Job, que no podamos renegar, sino por el contrario, decir, Dios da, Dios quita. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Dirígenos y que esta mañana siga, Señor, siendo de gozo, de alegría, poder concentrarnos en la cena del Señor, en lo que tú has hecho por nosotros, en participar todos unánimes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.